Pero si yo quisiera relacionar a Luis con Sol, ¿cuál es su tronco común de Luis y Sol? Paz y Raúl. Es correcto, Paz y Raúl. No tengo por qué llegar hasta Juan y Rosa, o por ejemplo acá Teo y Azul. No tengo por qué llegar acá. Tengo que buscar siempre el tronco común para subir al tronco común y descender, ¿verdad? Para llegar al otro extremo. Pero la palabra descender o ascender de un lado a otro no nos va a dar el significado de esa clasificación de la línea transversal, igual o desigual. Igual, Sol y Luis están iguales, la misma generación. Se fijan, por eso la estructura es importante. Pueden hacerlo de manera vertical, horizontal, como gusten, pero tienen que identificar cuáles son las generaciones. Luis y Sol son, ¿qué son Luis y Sol? Son primos. Primos, es correcto. Y son igual, ¿verdad? Porque es la misma generación. Gil y Sol son también transversales, línea transversal, pero son desigual, porque si observan, Juan y Rosa tienen dos hijos, Gil y Paz. Ellos están en la misma generación, pero la otra generación, ¿verdad? Es de Paz y de Raúl, Javier y Leo, y del otro lado con su hermana de Paz, que es Teo, su hermano, tienen sus hijos Saúl y Lilia. Saúl y Lilia es la misma generación que Javier y Leo. Y en todo caso que Tita, aunque sea un pariente por afinidad, porque se casa con Leo, están en la misma generación que Saúl, Lilia, Javier y Leo. Por otro lado, Rita, Mario, Luis y Sol son la misma generación. ¿Sí observan? Y entonces para el conteo tenemos que irnos de un extremo a otro. Por ejemplo, si hiciéramos el ejercicio de Rita con Sol, ¿qué relación se tiene? Primero, estamos en línea transversal o colateral. Y vamos a decir que es igual porque es la misma generación. ¿Se fijan? ¿Observan? Rita, Mario, Luis y Sol son la misma generación. Y entonces, ¿cuál va a ser el tronco común? En este caso tenemos que ascender hasta Juan y Rosa. Aunque pusiéramos aquí que Rosa tiene sus papás, ¿verdad? Y que Juan sus papás, no tendríamos que subir hasta allá, sino Juan y Rosa es el tronco común para Rita y Sol. Y entonces tendríamos que subir hasta Juan y Rosa y diríamos aquí en el caso de los saltos, Rita hacia Saúl es 1, ¿verdad? Aquí es 1. De Saúl a, a Teo y Azul sería otro salto. Aquí sería segundo grado, ¿verdad? Y de Saúl, perdón, de Teo a Azul, vamos a Juan y Rosa, y que sería este salto, el tercero, ¿verdad? Tercer grado. Hasta ahí estamos hablando de ascendentes si quisiéramos relacionar a Juan con Rosa, ¿verdad? Y Rita. Pero como ellos no es nuestro objetivo, sino relacionarlo con Sol, entonces aquí en el tronco común tenemos que descender. ¿A quién? A Paz y Raúl. Paz y Raúl sería el otro salto y sería cuarto grado. ¿Sí observan? Voy a encerrárselos para distinguirlos. Y después de Paz y Raúl tendríamos el otro salto. ¿Y cuál sería? El quinto grado. Y de Leo y Tita vamos a Sol. Y entonces sería el sexto grado. ¿Sí observan? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Y entonces diríamos que Rita se relaciona con Sol, línea transversal igual en sexto grado, ¿sí? Y sería lo que les llaman primos segundos, ¿verdad? Así les llaman primos segundos.
porque son hijos de primos. ¿Sí? ¿Observamos? Profesora, yo tengo una duda, Sí. pero es con relacionado a Luis y Sol. Uh-huh. O sea, es en cuarto grado, pero aquí no es igual, sino igual, porque Igual, descienden del igual mismo también. tronco común. No, lo igual y lo desigual no es la descendencia del tronco común. Todos tienen un tronco común, todos van a relacionarse con un tronco común porque no descienden unos de otros. En el caso de la transversal, cuando hablamos de un extremo a otro. Si yo, por ejemplo, te dijera Rita con Juan y Rosa, ahí no es transversal, si estás observando, es porque vamos sobre la misma línea. Mira, Rita, su papá es Saúl y los papás de Saúl son Teo y Azul, y los papás de Teo y Azul es Juan y Rosa. Entonces, si yo relaciono a Rita con Juan y Rosa, no es transversal. ¿Qué línea es? ¿Quién me preguntó? Yo. Ajá, ¿qué ¿Sería línea es? línea recta? Recta, es correcto. Y entonces estaríamos hablando que aquí, ¿verdad? Rita con Juan y Rosa, ¿qué son? ¿Cómo se relacionan ¿Serían Juan y sus Rosa? abuelos? Son los abuelos de Rita, es cierto, pero como partimos de Rita, entonces estamos diciendo que Rita es la nieta de Juan Ok, y Rosa. ok. ¿Sí te fijas? Pero Sí, como sí, yo sí. voy a relacionar de un extremo a otro, en donde no descienden, recuerden, la línea transversal, no descienden unos de otros, sino que descienden de un tronco común. Y ahí está la clave para llegar al tronco común. Por eso, Luis y Sol no descienden unos de otros. ¿Te fijas cómo está la estructura? Luis y Sol. Sol, Luis. Vamos a buscar su tronco común, que ya lo habíamos hecho aquí. ¿Quién es? Paz y Raúl. Pero si yo quiero relacionar, por ejemplo, a Mario con Leo, tampoco descienden unos de otros. Están en línea transversal desigual, pero voy a buscar su tronco común. ¿Cómo lo voy a buscar? Entonces subo, vamos a buscar un color para que podamos que sea este amarillito. Entonces voy a subir a Lilia, porque esa es la mamá de Mario. Y la mamá y el papá de Lilia es Teo y Azul. ¿Te fijas? Y sus papás de Teo son Juan y Rosa. Hasta ahí es, ¿verdad? Esta línea es línea recta ascendente. Pero no sube más porque yo quiero partir, ¿verdad? Aquí con Sol, de Mario, más bien llegar a Sol, de Mario a Sol, y entonces desciendo, aquí es donde voy a bajar, de Juana Rosa a Paz y Raúl. Y Raúl tuvo 2 hijos, pero no me interesa Javier porque no es la descendencia que busco. Aquí con Leo. Leo se casa con Tita y ellos tienen una hija llamada Sol. Si observas cómo se da la Sí, sí, cuestión, sí. Sí, sí, entonces sí. Mario y Sol no descienden unos de otros. ¿Quién es su tronco común? ¿Hasta dónde Juan y tuve que Rosa. ir? Juan y Rosa, hasta ahí tuve que ir para verificar, ¿verdad? Que ese es su tronco común y que voy a descender por la otra línea. Pero el hecho de ascender y descender no quiere decir que la transversal sea ascendiente o descendiente, sino es para llegar de un extremo a otro. Y entonces son iguales porque es la misma generación, observamos, Mario, Ah, ok, ya. Sol, Sí, ¿sí? Lo igual y lo desigual es no es en por el tronco generación. común, sino es por la generación. Por eso es importante la estructura. A mí me gusta mucho esta estructura para poder distinguir que son iguales o desiguales. ¿Sí me explico? Sí, profesora, muchas gracias. ¿Sí? Sí, ¿Quién más? ¿Quién más? Yo quiero que quede bien claro porque esto es la base para alimentos, para sucesiones, para prohibiciones, para, en el caso de prohibición para matrimonio, también es bien importante todo esto de el conteo de las generaciones, de las series, porque recuerden que el conjunto de generaciones forma una línea, ¿verdad? Son esas series, ese número de personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Y por eso yo les decía que en línea recta, ¿verdad? El hijo al padre siempre va a ser primer grado. Siempre va a ser primer grado. Si tu cliente te dice, ¿verdad? Que tengo que demandarle alimentos a mi papá, ¿puedo hacerlo? Vamos a ver, ¿verdad? Si el hijo está estudiando, si no está estudiando, cuáles son las condiciones, en fin, ¿verdad? O si aún es mayor, ¿por qué puede demandarle alimentos si hay una imposibilidad de que se los proporcione el cónyuge o los hijos? Entonces, vamos a ir viendo cada uno, pero sí, de momento, ¿verdad? Decimos que en línea recta, ascendente o descendente, no hay limitación de grado para los efectos o consecuencias, que es alimento, sucesión, prohibición para contraer matrimonio, en su caso, la representación. Entonces, un nieto con su abuelo siempre tendrá una relación en segundo grado, ¿sí? Un bisnieto con bisabuelo en tercer grado. Estamos hablando de línea recta, ascendente o descendente, dependiendo del punto de partida. Tataranieto con tatarabuelo, cuarto grado, sí. Profesora Dulce, alzó la mano. Sí, por favor, Dulce. Profesora, mire, ahorita me surgió una duda. Por ejemplo, Sí. ¿cuándo vamos a saber cuándo es línea recta y cuándo es línea transversal? La línea recta descienden unos de otros. Por eso, esto. Juan, ¿verdad? Tiene un hijo que se llama, Pedro tiene un hijo que se llama Juan, y a su vez tiene un hijo, claro, puede ser por reproducción asistida, por adopción, porque se casó, porque no se casó, porque fue soltero, porque hubo concubinato, la forma que se haya utilizado para la procreación no importa, la relación es la que se da, que descienden unos de otros, ¿sí? Y entonces podemos aquí observar que Pedro, ¿verdad?, es el papá de Juan, y Juan es el papá de Raúl, y Raúl es el papá de José. Y entonces esa es la línea recta. Y dependiendo del punto de partida, si vamos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es ascendente o descendente. Y por eso hablamos de hijo, padre, abuelo, bisabuelo. Y del otro lado, padre, hijo, nieto, bisnieto. ¿Sí? Entonces, podría decir que en línea recta es papá, hijo, papá, hijo, papá, hijo. O sea, Ajá, exactamente. Es la filiación de papá, hijo, papá, hijo, papá, hijo, o mamá, hija, o mamá, hijo. Esa es la línea recta. Aunque en tu estructura, si lo observamos, por ejemplo, aquí, tú dices, bueno, es que ya está como que acá no está tan recta de Rita a Juan y Rosa, yo ya lo veo desfasado, maestra. ¿Cómo que dice usted que es línea recta? No, línea recta porque van descendiendo, ¿verdad? Decíamos uno de otro. Aquí Rita, su papá de Rita, ¿verdad? Es Saúl. Su papá de Saúl es Teo. ¿Sí? Observamos aquí. Quita esto. Es Teo. Y su mamá de Saúl es Azul. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Ahora aquí vemos que la mamá de Teo, ¿quién es? Rosa. Y su papá de Teo es Juan. Su hermano de Teo es Gil. Su hermana de Teo es Paz. Su esposa de Teo es Azul. Azul no es consanguíneo de esta familia de Juan y de Rosa. Azul es afín, ¿sí? De todos estos que estamos aquí relacionándolos, ¿verdad? Paz se casa con Raúl. Paz es hija de Juan y de Rosa. Pero Raúl es el yerno de Juan y de Rosa. Cuñado de Gil, cuñado de Teo, pero con cuño de Azul. Y entonces Raúl es un afín de esta relación. ¿Sí me explico? Pero Paz y Raúl son consanguíneos ¿de quién? De Leo, porque son los papás de Leo y de Javier. ¿Sí me explico? Profesora, entonces, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de Rosa para Luis, ¿sería en línea recta? Ahí sí se podría tomar como línea correcto, recta. sí. Ay, perdón por el ruido. Sí, no. Y sería de ascendiente a descendiente. Sí, es correcto.
Ah, ok, ya entendí. Entonces aquí en línea, bueno, en este ejemplo que nos puso así el general, se puede ver el transversal y en línea recta, pero Así solamente es. pues tenemos que tomar las bases para ver cómo si se dan cada una. Sí, yo les puse aquí en línea transversal porque ya habíamos explicado la línea recta, pero este árbol lo podemos manejar como transversal y como línea recta, dependiendo del punto de partida. Efectivamente, como dices tú, Luis con Rosa o con Juan, ¿qué son? Javier es su papá de Luis. Y decíamos que Javier lo tuvo de manera, vamos a suponer que lo adoptó y es soltero Javier, ¿no? Entonces Luis nada más va a tener los dos apellidos de Javier. Y entonces, pero tiene nada más un papá. Si yo le dijera a Luis, vas a hacer Luis tu árbol genealógico, línea materna y línea paterna, oiga maestra, pero es que yo nada más tengo mi papá porque fui adoptado nada más por él de manera, en formas de soltero, ¿verdad? Me adoptó, bueno, entonces tú nada más vas a hacer tu árbol de tu línea paterna. Pero Javier tiene línea paterna y línea materna, Paz, su mamá, y su papá Raúl, y es más, tiene un hermano, Leo, y tiene una cuñada, Tita, ¿sí me explicó? Y tiene su sobrina, Sol. Pero Javier tiene sus abuelos, Juan y Rosa, que son los bisabuelos de Luis. ¿Sí me explicó? Sí, Entonces profesora, gracias. dependerá el punto de partida a donde quieramos ir. Si descienden, entonces la clave es, si descienden unos de otros, es línea recta y dependiendo el punto de partida, puede ser ascendente o descendente, es decir, si vamos hacia arriba o vamos hacia abajo. Cuando no descienden unos de otros, pero tienen un tronco común, entonces la línea se llama transversal o colateral según la doctrina la llama colateral. Y entonces para poder hacer el conteo tenemos que buscar el tronco común para subir por esa línea, ¿verdad? La línea recta ascendente y bajar, ¿verdad? Por el otro lado para llegar al otro extremo. Y entonces vamos a determinar si son en una línea igual o desigual, si son de la misma generación o de diferente generación. Sí, entonces, por ejemplo, el ejercicio de azul con Leo, estamos aquí, ¿verdad? Azul, voy a encerrarlo con círculo negro y con Leo, entonces decimos que es en tercer grado. Desigual, azul es tía de Leo, sí podemos observar porque azul se casó ¿con quién? Con Teo. Y entonces Teo es hijo de Juan y de Rosa. Y entonces ese hermano Teo es hermano de Paz, quien se casa con Raúl y tienen dos hijos, Javier y Leo. Y entonces decimos que, déjenme ver si puedo poner aquí el color, no, quería color un rojo, aquí así, para distinguir de azul a Leo. Entonces, azul tenemos rojo, aquí sería, poner aquí, permítanme, de azul, ¿verdad? Va a subir como es en conjunto con Teo, va a subir a este tronco común, ¿verdad? Y de aquí va a ser el primer grado de Juan a Rosa hacia Paz y Raúl, va a ser el segundo grado, y de Paz a Raúl a Leo, vamos a ponerlo para que el otro salto, será el tercer grado. ¿Sí lo observamos? ¿Y por qué relacionamos azul con el tronco
como un Juan y Rosa, si dirían, bueno, es que Azul se casó con Teo, pero recuerden que el matrimonio o el concubinato va a generar un parentesco por afinidad con el pariente consanguíneo de su cónyuge o su concubino. ¿Sí observan? Entonces, Azul, a casarse con Teo, ¿sí? Se relaciona de manera, ¿verdad? Por afinidad con Juan y Rosa, porque Juan y Rosa, ¿qué son de Azul? Sus suegros. Sus suegros, es correcto. Y entonces Paz, ¿qué es de Azul? ¿Su cuñada? Es su cuñada, es correcto. Y Raúl, ¿qué es de Azul? ¿Con cuñas? Con cuño, así es. Y como Paz y Raúl tuvieron hijos, que es Javier y Leo, Leo, que entonces, ¿qué es de Azul? ¿Sobrino? Sobrino, pero por afinidad lo que le llaman sobrino político, ¿verdad? O la tía política. ¿Sí? ¿Se fijan? Y entonces aquí tendríamos, ¿a dónde está? Vamos a ponerle. Quería regresar al negro, pero no puedo. A ver, vamos a ponerle aquí entonces. Sería desigual en línea, aquí nos faltó línea transversal, y entonces el parentesco sería por afinidad, en este caso. Los demás que hemos observado es por consanguinidad. Entonces, Azul y Leo tienen un parentesco por afinidad, la línea es transversal, el grado es tercero desigual, ¿y qué relación tienen? Azul es tía, ¿verdad? Política de Leo. ¿Estamos de acuerdo? Profesora. Sí, profesora. Maestra, Gisela Pamela tiene levantada la mano. Por favor, Gisela. ¿Sí? Ay, sí, profesora, es que yo Ajá. tenía la duda de entonces que si Rita era hija de Saúl, pero sí, ya dijo desde hace rato que sí. Sí. Y aparte, bueno, entonces en este caso, Lilia es hermana de Saúl. Ajá. Ah, Que ok. Lilia es hermana de Saúl, que es, son hijos Saúl y Lilia de Teo y Azul. Ah, ok. Es ¿Sí? que creí que, por ejemplo, Azul ya traía a Lilia y Teo ya tenía a Saúl y nada más como que se juntaron y así. Pero sí lo tuvieron juntos. Sí, podríamos poner el caso así. Podríamos, como no hice ninguna observación en este caso, ¿verdad? Pudiera también darse el caso como tú lo estás mencionando, pero tendríamos que hacer las observaciones. Cuando no hay observaciones en los ejemplos, ¿verdad? En el caso del examen, por ejemplo, que yo pusiera así un esquema, digamos para que quedara más claro, línea paterna. Si yo les dijera, dígame usted, ¿verdad? Pongo el esquema, y dígame usted qué relación, primero parentesco, sería, ¿qué parentesco? Línea, grado, y qué tipo de relaciones. Y si les pidiera yo dos situaciones, por ejemplo, Juan con Pedro. Y Ricardo con Rosa. Rosa. Entonces, por ejemplo, Ricardo con Rosa no descienden unos de otros, ¿se fijan?
Y entonces tenemos que buscar, ¿verdad? ¿Cuál es el tronco común? Aquí, por ejemplo, nos faltaría, ¿verdad? ¿Cómo se va a relacionar? Aquí el ejemplo faltarían más hacia arriba, más personas para ver de dónde, cuál es su tronco común de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, Juan y Pedro, donde puse Juan y Pedro, aquí. Juan y Pedro. ¿Qué sería Juan y Pedro? Este sí lo podemos realizar. Aquí sí está completo. Es Bisabuelo. consanguínea, Ajá, línea parentesco ascendente, consanguíneo. en tercer grado y es bisabuelo. Ok, correcto. Podemos observar. Y en este caso, en el de Ricardo y Rosa, me fui muy a los extremos, déjame buscar. Es que está, aquí lo que quise ejemplificar nada más fue la línea paterna, pero podríamos buscar Ricardo con Raúl, por ejemplo, ¿no? Para, ¿dónde está su tronco común? Sí, podríamos hacer aquí para descender aquí. Y estos. Y suponiendo que aquí fuera es que aquí nada más puse la línea paterna, aquí lo que estoy manejando son los abuelos, bisabuelos, línea recta, pero vamos a suponer que aquí Rita, ¿verdad? Descendiera de Carlos. Aquí voy a hacer una modificación. Aquí, y borro esta, y borro, no, ¿qué hice aquí? Borro esta. Y entonces pongo que Carlos y María tuvieron a Rita y a Javier, y que Rita y Javier tuvieron a Ricardo, Luis y Benito, y entonces Benito se casa con Rosa, y Rosa tiene a Daniel, y Daniel tiene a Juan, Petra y Raúl. Y entonces podemos relacionar a Ricardo con Raúl. Aquí sí podríamos relacionar a Ricardo con Raúl. Ricardo con Raúl. A ver, haríamos entonces el ejercicio, ¿verdad? Ricardo y Rita. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos en lo correcto? Ricardo y Raúl en sexto grado. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Parentesco por consanguinidad, línea transversal, sexto grado. ¿Y qué serían? Desigual. Bueno, Desigual. ¿Y qué serían entonces si Raúl, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo? Tío sería abuelo, como ¿no? su tío abuelo. ¿Su tío abuelo? El tío abuelo. Ajá, es el tío abuelo. ¿Se fijan? Entonces, dependiendo, ¿verdad? El punto de partida y de qué extremo a qué extremo tenemos que ir. Entonces, si descienden unos de otros, recordemos, esa es la clave, es línea recta ascendente o descendente, dependiendo si vamos hacia arriba o hacia abajo. Si no descienden unos de otros, entonces es una línea transversal, ¿verdad? Decíamos, una línea transversal y podrá ser igual o desigual. Y entonces hablamos de que puede haber un parentesco consanguíneo o por afinidad, o en el caso de la adopción, un parentesco civil. Y entonces, siempre el hijo y el padre tendrán el grado de parentesco en primer grado, el nieto con el abuelo siempre en segundo, el bisnieto con el bisabuelo siempre en tercero, el tataranieto con el tatarabuelo en cuarto grado. Por lo que hace a la línea transversal colateral
Los hermanos, son los más próximos, porque no descienden unos de otros, pero tienen su tronco común, que son sus papás, serán en segundo grado. Hermano siempre será en segundo grado. Yo con mi hermano en segundo grado, mi cliente con su hermano en segundo grado, usted compañero con su hermano en segundo grado, ¿sí? El tío Pepe con su hermano en segundo grado, ¿sí? La prima Juana con su hermana en segundo grado, siempre los hermanos en segundo grado. Los tíos y sobrinos, entre ellos tío, sobrino, tía, sobrina, será en tercer grado. El tío abuelo con la sobrina o el sobrino nieto en cuarto grado. Y los primos siempre en cuarto grado. En el caso de los primos es igual. En el caso de los tíos sobrinos es desigual. En el caso tío sobrino también o tía sobrina es desigual. En el caso de los hermanos es igual. ¿Y por qué decimos igual? Vuelvo a lo de las generaciones. Observan, Rita, Mario, Luis y Sol es una misma generación, ¿verdad? Entonces son iguales. Saúl, Lidia, Javier, Leo, incluso Tita, que ingresa como parentesco por afinidad, todos ellos están en una misma estructura, en una misma línea, son desiguales, no descienden unos de otros. Y Teo, Saúl, Gil, Paz, Raúl, ¿verdad? No descienden unos de otros, incluso Saúl y Raúl son por afinidad, vienen de otra familia, entonces están en la misma generación, son iguales. Pero si decimos, queremos relacionar a Paz, por ejemplo, con Mario, entonces ahí son desiguales, ¿sí? Desiguales. Queremos relacionar a Luis con Lilia, Lilia y Luis son en transversal desiguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Profesora, tengo a 3 personas con la mano levantada. Por favor, Son dale el Roberto. uso a la palabra, ¿sí? Roberto, por favor, te escuchamos. Sí, profesora, gracias. Bueno, es una duda referente al otro esquema, al de los colores. Ujú. Y en ese tema podríamos decir entonces que todas las personas que están del lado derecho de azul son por afinidad y todos los que están debajo de azul son por consanguineidad, No. ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Azul es ajena totalmente a esto porque se casó con Teo. Entonces, Azul con Teo no tiene que ver más que como cónyuge, suponiendo que se casó, ¿verdad? Suponiendo que la hipótesis fuera concubina, también ella es concubina y concubinario. No son entre ellos no generan parentesco, generan familia. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Pero Azul, con todos los parientes consanguíneos de Teo, ¿sí? Va a constituir parentesco por afinidad. Hagamos el ejercicio. Teo desciende de Juan y de Rosa, son sus parientes consanguíneos, sus papás, ¿estamos de acuerdo? Sí. Teo tiene un hermano que se llama Gil, es su pariente consanguíneo. Paz, su otra hermana, es consanguíneo. Pero Raúl ya no es consanguíneo de Teo. ¿Te fijas? Entonces, sí. Raúl y Azul, ¿qué son? Concuños. Concuños, es correcto. Y entonces los concuños, ¿te fijas que no son ni parientes? ¿Te das cuenta? O sea, ellos no entran por afinidad. Ellos no entran por afinidad. Ok. ¿Por qué? Porque Azul va a constituir por afinidad con los consanguíneos de Teo. Y digo, vamos a hacer el ejercicio de este cuadro. ¿Cuáles son los consanguíneos de Teo? Si vamos hacia abajo es su hijo y su nieta, Rita, ¿verdad? Su hija Lilia, ¿sí? Y Mario, ¿sí? Esos son sus consanguíneos. Y de Azul, desde luego que son sus consanguíneos, ¿por qué? Porque son sus hijos, ¿verdad? ¿Me explico? Esos son sus hijos. Y entonces, Teo, ¿cuáles son sus otros consanguíneos? Gil y Paz.
Azul es por afinidad con Gil, con Paz, con Juan, con Rosa. ¿Con quién más? Con Javier, con Luis, porque son los hijos de Paz. De Leo y Sol. Pero con Raúl y con Tita no son parientes, ni por afinidad, ni por nada. Por consanguinidad, ¿cuáles son de Azul? ¿Cuáles son sus consanguíneos de Azul? Saúl, Lilia, Hijos Rita y sus Mario. nietos, ¿verdad? Exacto. ¿Y observamos cómo se dan entonces las relaciones? Ok, entonces nada más para corroborar, Ujú. los concuños no son parientes. No, Ok, gracias. porque son afines de afines. Y los de afinidad, ¿qué nos dice? Si vamos, al menos que se relacionaran de otra manera, ¿verdad? Que hubiera una adopción, otra situación que, bueno, son muy raros los casos que se dan, pero en el ejemplo que estamos manejando, no. Azul con los consanguíneos de Teo, que no sean consanguíneos obviamente de ella, porque Lilia es su consanguíneo de Teo y no vamos a decir que Lilia es afín de Azul, no, pues es su hija, es su consanguíneo de ella. ¿Sí me explicó? O sea, podrían ser consanguíneos, por ejemplo, cuando se casan hermanos con hermanos, ¿no? Que, por ejemplo, Azul y Raúl sean hermanos y se casan hermanos con los otros hermanos, que Así sería es Teo. correcto, sí, Ok. es correcto. Y sí llega a suceder así, o primos, porque ya hay una relación anterior de consanguinidad, es correcto. Ujú. Maestra, ya son 5 para las 12. Sí, le dejamos aquí, muchas gracias. Y entonces, sigan haciendo su ejercicio, porque vamos a hacer nuestro árbol genealógico, pero mañana continuamos con esto para que ustedes puedan tener la oportunidad de realizar su árbol de manera correcta.